Emperor Jones podría ponerse en contra de nosotros, ciertamente para salvarnos y evitar algún problema futuro. Ok, veo que muchos se quedaron bastante entusiasmados, pero a la vez bastante curiosos sobre mi último short, donde explicaba un tema bastante importante que la comunidad había establecido, referente a Jonesy, mencionando qué tan dispuesto estaría Jonesy en hacer lo correcto y cambiar sus principios como originalmente nosotros lo habíamos conocido. Ciertamente una ideología totalmente diferente al Jonesy que habíamos conocido originalmente dentro de la historia del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, pero también marcando ciertamente un nuevo auge a ciertos problemas y situaciones que podrían ser bastante importantes para el mismo personaje, siendo básicamente la amistad, la hermandad, los seres queridos y todo lo que ha perdido a lo largo de su propia historia, situaciones que como cualquier personaje o persona ciertamente lo marcaría bastante, dejando ciertos problemas psicológicos o emocionales que esto podrían ser buenos o malos a largo plazo. Por lo tanto, dentro de este video hablaremos sobre este mismo tema, abarcando qué tan dispuesto estaría Jonesy en cambiar ciertas ideas o principios que él siempre había defendido, y todo esto para defendernos a nosotros y a Hope de ciertas amenazas que podrían surgir dentro de la isla o bien llegar a esta misma realidad. Así que pónganse cómodos y disfruten de este video. Antes de seguir con el video, me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Con esto dicho, podemos seguir con el video. Para comenzar este tema, hay que explicar cómo era originalmente Jonesy y cómo había cambiado a lo largo de su propia historia. Sabemos que Jonesy fue un personaje bastante carismático, emocionado y sobre todo haciendo lo correcto sin importar cómo sea, algo que aprenderíamos dentro del capítulo número 2, donde sabemos que Jonesy sería responsable de evitar todos los acontecimientos de Midas, al igual que él sería responsable de poder apoyarnos con los héroes de Marvel y luego ayudándonos en detener el punto cero, trayendo los cazadores para mantener la paz dentro de la misma realidad cero. Sin embargo, lentamente Jonesy se daría cuenta que la Orden Imaginada no estaba haciendo lo correcto, sino lo incorrecto. Estaba cazando a los seres de la realidad cero, habitantes de la isla que ciertamente solo se querían defender por miedo y temor que la Orden les pueda hacer daño, pero también porque ellos no estaban dispuestos a mantenerse encerrados y ser torturados por la misma Orden, algo que los cazadores lentamente se darían cuenta, y por lo mismo sabemos que personajes como Kratos, el jefe maestro o Chun-Li apoyarían a los habitantes de la isla poniéndose en contra de la Orden Imaginada, y tiempo después otros cazadores igualmente apoyarían a estos personajes. Todo esto ciertamente para ponerse en contra de la Orden Imaginada, algo que Jonesy aprendería y lentamente igual se daría cuenta cómo la Orden la había traicionado, demostrando que todos sus ideales, principios e ideas que siempre había defendido y que al parecer él pensaba que estaba haciendo lo correcto, solo eran vil mentiras de la misma Orden, y que al final de todo esto no podría detener todo el conflicto que había surgido dentro de la misma realidad cero. Por eso llama a los 7 y con esta misma situación querer corregir su error, trayendo a la fundación y evitando que el punto cero sea colapsado. El punto cero está colapsando. ¡Está fuera de control! ¡Cálmate! Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia. Ya tienes tus órdenes. Ahora sal de ahí. Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Voy a ver a los 7. Hiciste un juramento. Traicionarías todo por lo que... Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no. ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Lleno! Puedo entregarte a Lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas. Pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato. Por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra. Algo que igualmente aprenderíamos a lo largo de la temporada número 6,
pero también a lo largo de lo que quedaba del capítulo 2. Tiempo después sabemos que al final de este mismo capítulo e inicios del capítulo 3, sabemos como Jonesy igualmente establecería todo lo importante que sabía de la Orden Imaginada, referente a las realidades, a Geno, a Slum y sobre todo a una posible guerra que podría surgir dentro de la nueva isla, algo que los 7 igualmente ya estaban investigando y sobre todo demostrando un poco más de cómo esto podría evitar un conflicto mucho más grande si Geno regresaba a la realidad 0. Algo que claramente todos sabían que podría ser un gran peligro, hasta incluso Jonesy. A todos en la Orden Imaginada vayan a la nave de escape. A todos en la Orden Imaginada vayan a la nave de escape. Despiértalo. Debías hacerte el héroe, Jones. ¿Sabes qué les pasa a los héroes? ¿Qué? ¿Viven para pelear otro día? No esta vez. Hazlo. No lo hagas. No es personal, Jones. Aunque planeo disfrutarlo. ¿Alguien puede averiguar qué fue eso? Imposible. Debí morir. Lo superé. ¿Volviste por mí? Me prometiste a Geno. Yo también te quiero. Sin embargo, a lo largo de este punto importante de la historia, referente al capítulo 3, no sería explicado totalmente cómo eran los ideales de Jonesy hasta la serie de los cómics de Conflicto Zero. Aquí aprenderíamos un poco más cómo Jonesy era una persona bastante seria, pero carismática, siempre queriendo hacer lo correcto una vez más, pero sobre todo aprendiendo cómo él había perdido a su familia, ya que cuando se unió a la Orden Imaginada, Geno le había dado la inmortalidad. Sin embargo, su familia no tenía ese poder. Él pudo ver cómo su familia lentamente envejecía, moría, sus nietos tenían una nueva familia y así sucesivamente hasta ver una nueva generación tras otra generación. Pero él seguía siendo el mismo, no podía morir, tampoco podía envejecer, y esto, aunque ciertamente era una bendición para muchos, Jonesy lo veía como un tormento y un sufrimiento, hacer un pecado o un error que ciertamente pudo haber cometido en su vida pasada, siendo una reflexión bastante grande que aprenderíamos dentro de los cómics, y por esa misma situación entendemos por qué Jonesy siempre quiere hacer lo correcto, defender a los inocentes, apoyar a la gente que ciertamente necesita ayuda o se siente sola, dejándonos ver que Jonesy puede reflejarse ante esas personas todo ese sacrificio y acción porque no quiere que otras personas sufran como él sufrió, siendo algo bastante nostálgico e importante del personaje. Luego de esto sabemos que dentro de los acontecimientos de la temporada 4 del capítulo 3, tras la desaparición de los 7, él se encargaría con Paradigma y Mia en saber la verdad, saber quién era el Heraldo, qué era el Cromo, sobre todo qué era la Nada y si la última realidad en verdad llegaría a la realidad 0 una vez más. Todas esas ideas él se encargaría con Paradigma y Mia, logrando ver cómo él, aunque ciertamente estaba preocupado, asustado y un poco nervioso ante el futuro y ante cualquier situación que pueda surgir dentro de la isla, él tenía la fe y esperanza con Paradigma y Mia de que harían lo correcto y sin importar qué vaya a pasar al final, sabían que todo esto podía ser corregido, algo que claramente aprenderíamos al final, ya que con todo esto sabemos que Mia se encargaría con nosotros en llegar a la nueva isla. Mientras tanto, Paradigma se encargaría de traer nuevamente diferentes piezas de otras realidades para crear una nueva realidad 0, alejada de los ojos de la última realidad. Y sobre el tema de Joms, se supone que Joms se habría perdido en alguna parte del Omniverso otra vez, llegando una vez más a la realidad 0 en los acontecimientos de la temporada 3 del capítulo 4, igualmente con la llegada de Slum. Con todo ese tema una vez más, Joms se encargaría de entender un poco más sobre el tema de esta nueva realidad y de los problemas o situaciones que podrían surgir ya que los 7 ya no se encontraban, y sobre todo de qué otras cosas podrían establecerse dentro de esta misma realidad, entendiendo que Slum de alguna manera había sobrevivido, pero sobre todo cómo y por qué, algo que dentro de esa misma temporada nunca se nos explicó de cierta manera. El responsable de esta situación nunca estableció el punto de vista de por qué salvar a Slum, y aunque algunos tenían ciertas teorías e ideas
de ser algo totalmente importante para explicar el futuro. Claramente de manera narrativa para la misma temporada no sería explicado hasta los acontecimientos de la temporada OG, pero creo que nos estamos adelantando un poco. Para la temporada número 4 del capítulo 4, aquí aprenderíamos cómo Sloan y Jonesy se habrían reunido una vez más, pero aquí ya veríamos a un Jonesy un poco más cansado y preocupado sobre todo el tema que podría surgir dentro de la realidad y del mismo tiempo. Esto porque Kado se encargaría de viajar en diferentes puntos importantes de toda la historia de Fortnite y sobre todo cazar ciertas cosas o reliquias para traerlas al mismo presente, siendo algo que Sloan tenía bastante curiosidad y duda, porque esto podría afectar a la línea principal, pero también podría ramificar otros puntos importantes de la propia historia, causando quizás un problema a la misma realidad cero, o hasta incluso crear otras realidades mucho más caóticas a las que nosotros habríamos conocido. Esto igualmente haría que Jonesy se ponga a pensar sobre el tema de poder salvar a sus compañeros, salvar a los 7, evitar la guerra contra la Horda Imaginada, evitar que Geno obtenga el poder y sobre todo evitar que todo esto surja una vez más. Algo que claramente dentro de la temporada OG aprenderíamos y donde la misma Sloan le dejaría en claro a Jones que sin importar cuántas veces viaje en el tiempo, cuántas veces quiera corregir los errores, cuántas veces quiera salvar a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, a los 7, eso jamás podrá ser corregido, porque son puntos importantes de la misma historia y sin importar cuántas veces quiera corregirlo, otro suceso más importante surgirá y este será reemplazado, o bien cambiará la propia historia, pero seguirá el mismo curso sin importar cuántas veces igualmente quiera corregirlo. Jones, soy Sloan. Siento que ya hice esto antes, así que digamos que sí, a menos que sea un déjà vu. Bien, volviste por un motivo, y eres lo suficientemente inteligente para averiguarlo. Y no es para cambiar el futuro, así que olvídate de esa fantasía. Esto es una extracción, y tú estás al frente. No puedes dudar de tu deber, Jones. El mundo que dejas es uno de muchos, y hay más mundos de los que te imaginas. Que siga así. Cumple con tu deber. Siendo un punto bastante importante que Jonesy aprendería, y por esa situación sabemos que dentro del capítulo 5 ya veríamos a un Jonesy bastante cansado y deprimido, un Jonesy que ya no le importaba la guerra, el conflicto, el dolor o ciertas situaciones que surjan dentro de la isla. Supuestamente esta nueva realidad habría surgido gracias a él y a Sloan, donde aquí no existía una Horda Imaginada, no existía ninguna relación con la última realidad. Tampoco ante las amenazas que habrían surgido dentro de la historia de Fortnite, esta nueva realidad era pacífica, alejada de todo ese caos y dolor, y por esa situación su única responsabilidad de Jonesy era mantener la paz, sin evitar cualquier conflicto o situación extraña dentro de la misma isla, algo que Hope claramente no entendía, pero aún así con todo esto, sabemos que sin importar cuántas veces Jonesy quiso evitar cualquier problema o situación dentro de la isla, la misma situación surgiría sin importar cómo él lo quiera, viendo así el nacimiento de un titán, viendo así la llegada de Zeus y del Olimpo, viendo igualmente la llegada de Megalodon y su ejército, luego la presentación de Doctor Doom y con esto el regreso de los héroes y villanos de Marvel dentro de la misma realidad cero. Todo esto, aunque Jonesy sabía muy bien que era un riesgo y un gran problema, entendió muy bien que Hope podría ser la clave, o al menos su propia sucesora, de evitar estos mismos problemas y enseñarle todo este mismo sistema que había vivido él a lo largo de su propia historia. Todo esto, aunque ciertamente muchos pueden decir, y bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Claramente son puntos que para el mismo Jonesy han sido bastante dolorosos y problemáticos, y como hemos aprendido dentro de este capítulo 6, vemos como Jonesy está un poco alejado de Hope, pero no porque él quiera, sino porque al parecer él está planeando algo, y esto igualmente ha llamado la curiosidad de muchas personas de qué tanto estará planeando Jonesy y de por qué hasta ahora no ha explicado ciertamente sus propias ideas, porque esto si en verdad estaría haciendo algo, lo estaría haciendo a espaldas de Hope y de nosotros, pero también esto dejaría en claro que quizás Jonesy solo quiere salvar a su propia compañera, amiga o pareja de cualquier amenaza, al igual que nosotros, como se nos ha dejado en claro en muchas ocasiones, haciendo entender que Jonesy, sin importar cuántas aventuras, cuántas historias, cuántos sucesos ha establecido y vivido, ciertamente él no entiende que eso es una parte natural de la misma historia de Fortnite, y que ahora él muy seguramente hará todo lo posible para salvar a Hope,
al igual que nosotros, quizás cambiando ciertamente su propio principio o pensamiento, o simplemente haciendo algo que quizás originalmente jamás pensábamos que Johnny se haría, entendiendo cómo su desarrollo de personaje ha sido bastante grande a lo largo de la propia historia de Fortnite, y aunque él seguirá siendo la cara principal de muchas historias, y que muy seguramente esto es solo un principio e idea que la misma comunidad ha creado, sigue siendo algo impresionante, porque entenderíamos igualmente el dolor que Johnny siente de saber que él, aunque ciertamente quiere demostrar que es fuerte y valiente, en el fondo tiene bastante miedo y temor de cometer los mismos errores que habría cometido dentro del pasado y perdernos ante un problema que él no pudo evitar, siendo una reflexión bastante grande y en verdad algo que me gustaría aprender un poco más sobre el personaje de manera canónica referente a las temporadas, entender ese mismo desarrollo y explicar de mejor manera qué otras cosas podría hacer Jonesy en el futuro, ya sean buenas o malas para la misma historia y para nosotros o hasta incluso para la misma Hope. Así que esto podría ser un dato bastante intrigante. Aún así, como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este tema? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy MewBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.